Lamentaciones 3, 22. Y vamos a darle lectura. Vamos a leer hasta el versículo 24, 3, 22 al 24. Lo leemos fuerte, dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. El título de la predicación de esta mañana yo le he puesto: verdades para sostenernos en la aflicción. Y nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios que no andamos por vista, andamos por fe. Un cristiano no debe caminar solamente basado en lo que ve en lo natural ni en sus emociones, sino tenemos que aprender a sostener nuestra relación con Dios en base a verdades. Las verdades nos dan fortaleza. Las verdades nos van a ayudar a soportar y a enfrentar la peor adversidad que pudiera venir a nuestras vidas. Y como estamos viendo los lamentos de Jeremías, Jeremías había tocado fondo porque él había sentido en carne propia el cumplimiento de las profecías devastadoras de parte de Dios en contra de Judá. Y entonces encontramos en el capítulo 3 un capítulo muy interesante. Aquí de los versículos 1 al 18. Si tú échale una revisada así rápida, cualquier versículo que escojas del 1 al 18, vamos a encontrar a un Jeremías que estaba totalmente desesperanzado. Su angustia era indescriptible. Y en estas palabras del versículo 1 al versículo 18, como que Jeremías está viendo a un Dios como un lejano recuerdo. No lo ve presente en ese momento en su vida personal. Jeremías empieza a mencionar, por tiempo no lo vamos a leer todo, pero me llama la atención cómo empieza Jeremías diciendo en el versículo 1: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Y fíjate cómo termina el versículo 18, diciendo Jeremías: y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Sorprendente, ¿verdad? El hombre que por 40 años les estaba hablando de la presencia de Dios, de volverse a Dios, de buscar al Señor. Vemos ahora, después de estos 40 años, vinieron los babilonios, arrasaron con todo Judá, destruyeron el templo, destruyeron el palacio, destruyeron las casas, las quemaron, mataron a muchísima gente, dejaron un horror allá en Judá. Y ahora vemos a un profeta que está pues muy aplastado, ¿verdad? Perdió el ánimo, perdió la fe, perdió el gozo, perdió el entusiasmo y hace declaraciones muy interesantes. Lo que está diciendo él en el versículo 1 y en el versículo 18 es como la conclusión de todo lo que está expresando en estos 18 versículos. A ver, búscate un versículo del 1 al 18. El que tú quieras, búscalo, léelo. ¿Qué vas a encontrar ahí? Como estaba yo diciendo, a un hombre desesperanzado, angustiado. Estas expresiones de angustia del profeta, como que nada más le faltaba preguntarle: oye Dios, ¿dónde estabas tú en todo esto? Y se encontraba en el valle de la angustia. Y entonces en el versículo 19 él empieza a remontarse sobre ese estado de ánimo y empieza a levantar sus ojos al Señor. Empieza a ver por encima del dolor y empieza a mirar hacia arriba y empieza a ver la presencia de Dios. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Llegará un momento en nuestra vida, espero que no al grado de lo que padeció el pueblo de Judá,
Pero va a llegar un momento en tu vida que van a venir circunstancias tan adversas que probablemente tú pierdas el ánimo, pierdas la esperanza, y ese cúmulo de experiencias y de situaciones empiezan a oprimirte, a tratar de ahogar tu fe en el Señor. Pero en esos momentos tenemos que levantar la mirada hacia arriba, levantarnos sobre cualquier circunstancia y poner los ojos en Dios. Dice el escritor de Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y entonces, cuando él se encontraba en la angustia, reaccionó. Por eso dice el versículo 19: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Estas dos palabras, ajenjo y la hiel, simbolizan una profunda amargura en la que él se encontraba en ese momento. Pudiéramos decir que él estaba interpretando sus palabras diciendo: acuérdate de mi abatimiento y de la profunda amargura en la que estoy sumido. Lo tendré en memoria porque mi alma, ¿cómo estaba? ¿Están siguiendo conmigo? Estoy en el versículo 20. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Pero en el versículo 21, y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender cuando estamos en tiempos de aflicción, en tiempos de neblina, donde no sentimos a Dios ni lo vemos actuar. Entonces él dice en el versículo 21: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y entonces, cuando Jeremías se encuentra en el valle de la angustia, hace una preciosa declaración y dice de la siguiente manera. Entonces, nuestro versículo de la predicación: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Más fuerte el versículo 23: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Yo creo que todos ya tenemos el contexto, ¿no?, de Jeremías. Ya sabemos por qué se siente así, no era para menos. Y entonces, cuando Jeremías había perdido todo el ánimo y levanta su mirada nuevamente a Dios, asombrosamente descubre lo siguiente: que no estaba solo, que todo el tiempo Dios había estado allí con él. Por eso el versículo 3 es muy interesante, el capítulo 3, cuando él dice en el versículo 1 que él había sentido el látigo del enojo de Dios y que había perdido toda su esperanza en Dios. Y lo que tú leíste en el versículo que te pedí hace un momento, este hombre descubrió una cosa: que Dios no lo había dejado, que todo el tiempo Dios había estado con él. Dios había estado en medio de ese penoso y ese doloroso evento que tuvo que vivir la nación de Israel. Y de todo lo que pasó con Judá, ninguna de esas cosas pasó. Dios las pasó por alto de su mirada. Todo Dios lo estuvo observando. Y Jeremías, lo que había pasado es que él había perdido la conciencia de la presencia de Dios. Y eso suele ocurrir en nuestra naturaleza humana. Cuando nos golpean los problemas de la vida y nos devastan muchas áreas de nuestra vida, muchos perdemos la conciencia de la presencia de Dios con nosotros. Y es entonces cuando damos lugar al desánimo, a palabras, decir: creo que Dios ya no está conmigo, creo que Dios no me ama, ya me dejó solo o sola. Pero eso nunca ha ocurrido, hermano. Si hay alguien que nunca nos va a dejar, es Dios, porque Él prometió: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tú nunca has pasado una prueba solo. Jeremías había perdido esa conciencia, y al reconocer, fíjate lo que le pasó a Jeremías. Cuando Jeremías volvió a reconocer la presencia de Dios, su corazón se llenó
nuevamente de esperanza. Y eso es lo que quisiéramos hoy aprender. Entre más nos acercamos a estudiar los eventos catastróficos que vivió Jeremías, también tenemos que ver a Dios en medio de los eventos que nos golpean, hermanos. Yo no sé cuál es el evento que ha venido a golpear tu vida y tu ánimo en estos últimos días, pero te quiero decir una cosa: aunque sean eventos duros, contrarios, pero ahí está Dios presente, y tú necesitas estar bien consciente que Dios está contigo. ¿Está bien? Que no estás ahí solo. Y entonces llegamos a Lamentaciones 3, 22 al 24, y empezamos a reconocer algunas verdades expresadas por Jeremías, verdades que lo sostuvieron, le dieron la fortaleza para pararse en medio de esa crisis, porque lo que le sucedió a Jeremías y al pueblo, ya lo hemos leído desde Jeremías, fue vivir el enojo y el castigo cruel de parte de Dios por su rebeldía, ¿verdad? Pero la esperanza para Jeremías en los momentos de mayor angustia estaban estrechamente ligados a tres consoladoras verdades. Estos versículos que leímos contienen tres verdades, verdades que dan consuelo. Y estas verdades, hermanos, estaban, como les dije, así muy estrechamente relacionados o ligados a la situación que vivía el profeta Jeremías. Volvemos a leer versículo 22 al 24, y quiero que subrayes estas tres palabras. La primera, misericordia, porque dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, ¿qué cosa? Sus misericordias. Luego, la segunda palabra, y sus misericordias apunta que son nuevas. ¿Cada qué tiempo? Cada mañana. La segunda palabra o la segunda verdad es fidelidad. También subraya en tu Biblia, en un círculo, esta palabra: grande es tu fidelidad. Y luego sigue el versículo 24: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y ahí está la tercera palabra: bueno es Jehová a los que esperan en él, al alma que le busca. Entonces, en estas tres palabras, en estos versículos, yo encuentro tres palabras que nos dan las tres verdades que nos van a ayudar a sostenernos en las peores crisis. ¿Cuáles son esas palabras? Les repito: misericordia, fidelidad y bueno. ¿Está bien? Préndete estas tres palabras: misericordia, fidelidad y bueno. Estas son tres características de Dios. Dios es misericordioso, Dios es fiel y Dios es bueno. ¿Lo puedes decir conmigo en esta mañana, pero así con convicción? Dios es misericordioso, Dios es fiel y Dios es bueno. Esas son verdades. Estas declaraciones no son emociones, son verdades que las puede decir el que está bien, el que está en una etapa de holgura en su vida, y le ayudan. Pero estas declaraciones las puede decir el que está pasando tribulación. ¿Y qué van a pasar cuando esa persona las declara con seguridad? La fortaleza del Señor va a ayudarlo a pasar adelante. Analicemos la primera: Dios es misericordioso. Cuando tú tengas un serio problema, tal vez estás llorando, desesperado, ya no sabes qué hacer, todo se nubló, todo se vino en tu contra. Hermano, por favor, reacciona y párate, háblale a la circunstancia, háblate a ti mismo y di: yo tengo un Dios lleno de misericordia. Y vas a ver el efecto consolador que va a tener en tu vida. ¿Está bien? Perfecto. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Ayer en el grupo familiar me gustó mucho cómo una de las
hermanas miembros del grupo, dijo lo siguiente y me gustó mucho: la misericordia de Dios hace que el castigo se detenga. Porque recuerden, el pueblo de Israel estaba justamente siendo castigado por Dios usando a los babilonios. Pero la misericordia de Dios en algún momento dado, cuando ve que su pueblo ya no puede, está siendo muy atribulado, la misericordia de Dios intervendrá y dirá: alto, y detendrá el castigo. La misericordia de Dios, hermanos, le pone límite al castigo. La misericordia de Dios le dice al castigo: basta, detente. Y qué bueno que Jeremías, cuando él dice que era el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo, llegó el momento en que recapacitó y dijo: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Gracias a Dios. Que empiece a actuar en tu vida la misericordia de Dios. En algún momento dado de tu vida, cuando Dios te vea que ya no vas a poder, ahí va a actuar su misericordia. Se va a detener aquella circunstancia que está lastimando tu vida. ¿Sí lo creen, hermanos? La justicia, hermanos, se cerciora que la gente reciba lo que merece. Y Dios es justo. Y así es siempre la justicia, por lo menos la justicia divina. Se cerciora que la gente reciba lo que merece. Pero la misericordia mantiene el castigo dentro de ciertos límites. Lo hace más llevadero el dolor que proviene del castigo. Y entonces, hermanos, me gusta mucho que las misericordias de Dios, de acuerdo a nuestro versículo, dice que son nuevas cada mañana. Nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Hermanos, las misericordias de Dios, ¿sabes? Aparecen con la llegada de cada nuevo día. Hoy, cuando tú abriste los ojos, ¿sabes qué estuvo renovando Dios sobre tu vida? Su misericordia. Y mañana, cuando despiertes, estará ahí activada una nueva misericordia de Dios, un nuevo ánimo, una nueva esperanza para salir adelante. ¿Está bien? Así es que, hermanos, ten un tiempo con Dios todos los días. Absorbe la misericordia de Dios. Concéntrate en ella. No te levantes así a lo loco y te vayas corriendo al trabajo, a la escuela, a enfrentarte a toda una jungla de opresión. Ten un tiempo con Dios. Fortalece tu corazón. ¿Con qué? Con sus misericordias. Y que Dios te diga: ¿sabes qué? En este día yo voy a estar vigilando tu vida, y que mi misericordia va a estar deteniendo todo dolor y maldad que pueda estar afectando tu vida. ¿Está bien? Entonces, ¿qué van a hacer mañana, hermanos? ¿Se van a levantar como sea, corriendo como siempre e irse a sus actividades? Ojalá y no. Yo te recomiendo, levántate un poco más temprano y recibe en tu alma las misericordias de Dios. ¿Está bien? Lo que Dios da es nuevo. Entonces, Jehová, fíjate, me gustó mucho que las misericordias de Dios jamás se acaban. Y quiero que veas en tu Biblia Isaías 33:2, perdón, sin que pierdas de Lamentaciones. Fíjate cómo lo expresa Isaías. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. ¿A poco no sería diferente el día si tú hicieras un esfuerzo de levantarte más temprano, agarrar tu Biblia, tener un tiempo para arrodillarte, levantar tus manos recibiendo la misericordia de Dios, y que le digas cada mañana: oh Jehová, ten misericordia de nosotros? Porque tú no sabes a lo que te vas a enfrentar en ese día. Tú no sabes lo que puede suceder. Los cristianos también nos enfermamos. Los cristianos también nos accidentamos. Los cristianos también nos azotan las malas noticias. Pero qué diferente es enfrentar cada situación lleno de ¿qué? De la misericordia de Dios. Si los cristianos, más bien si tú y yo fuéramos más sabios,
Todos los días ocuparíamos un tiempo para ser fortalecidos con las misericordias de Dios. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que voy a enfrentar en ese día. Ojalá lo entendamos. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tu brazo de ellos, ¿a qué horas? Como que ya nos está dando una indicación de más o menos a qué horas hay que buscar a Dios, ¿verdad? No lo dejes para el mediodía ni para las 4 de la tarde. Si tú te levantas y dices, al ratito oro, ese al ratito te dieron las 12 de la noche y nunca llegó, ¿verdad? Bueno, tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación, ¿dónde? En tiempo de la tribulación. Si algo vas a necesitar en los tiempos de tribulación y en los tiempos complicados, ¿qué es? La misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios es como un árbitro que va a venir a detener el dolor, a decirle ya, te calmas, detente. Dios sabe en qué momento lo va a hacer. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Así es que ¿cuánta misericordia de Dios necesitas para cada día? Un montón, ¿verdad? Entonces vamos a buscar de esa manera al Señor. Este mismo versículo en la NBI dice de la siguiente manera, Isaías 33:2: Señor, ten compasión de nosotros, pues en ti esperamos. Sé nuestra fortaleza cada mañana, nuestra salvación en tiempos de angustia. Vamos a imaginarnos, hermanos, que tú tienes un depósito interno que necesitas llenarlo todos los días. ¿Con qué lo necesitas llenar? Con las misericordias de Dios. Porque dice, sé nuestra fortaleza cada mañana. ¿Está bien, hermanos? Hay que botar la cobija un poco más temprano. Y yo te recomiendo que te salgas de la cama para buscar al Señor. Porque si empiezas a orar en la cama, se te va a ir hasta 1 hora, pero de ronquidos indecibles, ¿verdad? Entonces necesitamos llenarnos de la misericordia de Dios cada mañana. ¿Les gusta este versículo de Isaías 33:2? ¿Lo leemos? ¿Lo leemos en la NBI? Bueno, no sé si lo tendrán en la pantalla, pero si no, aquí se los leo. Señor, ten compasión de nosotros, pues en ti esperamos. Sé nuestra fortaleza cada mañana, nuestra salvación en tiempo de angustia. Y está en mi mente la imagen de un cristiano cada mañana arrodillado, teniendo un tiempo en la presencia de Dios, encomendándose ese día, porque sabe que hay una nueva misericordia de Dios que le va a hacer falta. ¿Está bien? Muy bien. Así es que, ¿cuántos sabios hay aquí que van a buscar a Dios y fortalecerse en su misericordia cada día? Bueno, no lo escuché muy convencidos, pero nos hace falta la misericordia de Dios. Esa es la primera verdad. Dios es misericordioso y Él me puede llenar de su fortaleza cada mañana. ¿Está bien? Y cuando venga el ataque, la prueba, el problema, yo estaré más firme, con más esperanza en mi corazón. ¿Está bien? Tú no necesitas de los neuróticos anónimos. Ayer tuvimos una reunión con los, no sé si en el grupo, con los edecanes y de la guardia, pero nos estábamos acordando del logotipo de los neuróticos anónimos. ¿Sí te acuerdas de esa imagen de los neuróticos anónimos? Bueno, eso nos va a pasar si nosotros no buscamos la misericordia de Dios cada mañana, ¿verdad? Hay que romper. ¿Qué es lo que tiene el logotipo de neuróticos en la espalda cargando ese personaje? Ansiedad, amargura. No, hermanos, ya no cargues eso. Mejor todos los días dile al Señor: Señor, sé nuestra fortaleza cada mañana, y tu depósito llénalo de la misericordia de Dios. ¿Está bien? Dios tendrá una misericordia nueva para ti cada mañana. Segunda verdad: Dios es fiel. Cuando yo tengo un problema, hermanos, no sabes qué consolador y qué alivio me produce decir: Dios es bueno y Dios es fiel. Y ahora le voy a añadir: Dios es misericordioso. Dice el versículo 23: grande es tu fidelidad.
¿Sí te das cuenta cómo está cambiando el vocabulario? Está cambiando el estado de ánimo de Jeremías. ¿Qué dijo en el versículo 18? Perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Pero cuando él empieza a ser fortalecido por la misericordia de Dios, empieza a cambiar su estado de ánimo, empieza a cambiar su manera de hablar y ahora dice: grande es tu fidelidad. ¿Le estaba pasando bien Jeremías? No, estaba creo en el momento más bajo de su estado de ánimo. La fidelidad, hermanos, exalta la grandeza de Dios. Y porque Él es fiel, uno puede ser sostenido por Él, hermanos. Amén. Dice el apóstol Pablo que aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. ¿Está bien? Y uno, tú y yo, podemos depositar nuestra total confianza en Dios. Dios nunca nos ha fallado. Yo me emocioné ahorita que estamos en la adoración. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido fiel, tan fiel. Y ese debe ser nuestro cántico, hermanos. ¿Está bien? Así es que todos los días llénate y absorbe la fidelidad de Dios. Porque Él es fiel. Uno puede depender de Él. ¿Está bien? Bueno, ten la certeza de que Dios estará ahí contigo, hermanos. ¿Y qué puede ser más tranquilizador? Que tenemos a un Dios que va a estar ahí presente con nosotros. ¿Está bien? La tercera verdad: Dios es bueno. Bueno es Jehová, dice el versículo 25, a los que en Él esperan, al alma que le busca. Y como que concluye Jeremías su pensamiento con esta declaración: bueno es Jehová. Y yo creo que llegó a esa conclusión porque ya había considerado las dos cualidades anteriores de Dios. ¿Cuáles son? Misericordia y fidelidad. Yo lo veo como una suma. La misericordia de Dios más su fidelidad es igual a disfrutar de su bondad. Amén. Pues aplica esa fórmula en tu vida, esa ecuación. Estas verdades, hermanos, acerca de Dios le proporcionaron a Jeremías tal esperanza que cambió sus declaraciones. Y en el versículo 24, ¿qué dice? Mi porción es Jehová. ¿Quién dijo eso? Dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Vemos en el versículo 18 un hombre que perdió toda su esperanza en Dios, pero que ahora la recuperó. Por eso dice: en Él esperaré. Este mismo versículo, en la versión La Palabra de Dios para Todos, dice: me digo a mí mismo, el Señor es todo lo que tengo y todo lo que necesito. Por eso siempre tendré esperanza en Él. ¿Les gusta ese versículo, hermanos? Le voy a volver a decir: me digo, el Señor es todo lo que tengo y lo que necesito. Por eso siempre tendré esperanza en Él. Qué importante es hablarnos a nosotros mismos. En la Reina Valera dice: mi porción es Jehová. ¿Dijo quién? Mi alma. Como que él solito se estaba hablando, animándose. Hermano, en lugar de que tú des rienda suelta a la queja, al desaliento, cambia tu vocabulario, deja de quejarte. Ya deja de decir: ay, qué amolado día, ay, todo está perdido, y empezar a quejarte de medio mundo, del gobierno, del patrón, de los compañeros, y te vas a apachurrar. Mejor cambia tu mentalidad y empieza a hablarte a ti mismo y decir: el Señor es todo lo que tengo y todo lo que necesito, por eso siempre tendré esperanza en Él. ¿Está bien? Bueno, aquí dice la palabra: mi porción es Jehová. Ese término porción generalmente se usaba en los tiempos bíblicos para referirse a alguna propiedad.
o alguna herencia. Y Dios a los sacerdotes, a los levitas, fíjate la palabra que un día les dijo, y quiero que la tomes para ti. Números 18:20. Dios tiene una plática con Aarón. Aarón era un levita y era un sacerdote, y les dijo a él que Aarón y los levitas no iban a tener una herencia en la tierra prometida. A ellos no se les repartió ninguna porción de tierra como a las demás tribus. Pero fíjate lo que le dijo: yo soy Aarón y levitas, yo soy tu parte, yo soy tu heredad. ¿Ya encontraron Números 18:20? Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel, hermanos. Volvamos a pensar en Jeremías. Él estaba en un momento trágico, cuando las necesidades básicas de la vida ya no existían para él, porque recuerden que los babilonios arrasaron con todo. Los únicos que dejaron en Judá fue a los más pobres. Y no tenía humanamente Jeremías la certeza de subsistir, suplir sus necesidades. Pero Jeremías estaba ahora fortalecido, contento de que el Señor era su porción. Dios era su heredad. ¿Qué significa eso? Que Dios iba a ser su pan, que Dios iba a ser su ropa, que Dios iba a ser su abrigo, que Dios iba a ser su comida, que Dios iba a ser absolutamente todo lo que él necesitaba. Y ese es el pensamiento que ha recorrido a lo largo de la historia, porque el apóstol Pablo también dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y entonces, hermanos, yo quiero terminar pues recordándote estas verdades que te pueden sostener en los tiempos de aflicción. ¿Cuáles son? Dios es misericordioso, Dios es fiel y Dios es bueno. ¿Está bien? Pero ¿qué hay que hacer? Acudir todas las mañanas y todos los días, absorber su misericordia, su fidelidad y su bondad contigo, hermanos. No te aventures a salir de casa sin ir lleno de esas provisiones que Dios te da. ¿Está bien? Y sucederá que cuando tú llegues a tu trabajo te vas a encontrar con el mismo ambiente de toda la semana, pero tú vas a llevar la presencia del Señor. Tú vas a infundir ánimo a tus compañeros. Estaba testificando una hermana anoche en el grupo familiar que en su trabajo no está teniendo muchos conflictos, no la ha estado pasando muy bien, pero que ella le compartió de la palabra de Dios que leyó, si no me equivoco aquí mismo en Jeremías, le compartió a su compañera de trabajo, porque cuando estamos llenos de su misericordia, de su fidelidad y de su bondad, nos podremos elevar sobre cualquier circunstancia y ayudar a los demás. Amén. Por eso, qué bueno que hace rato cantamos, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Hermano, yo no sé si el enemigo ha traído dudas a tu corazón o has dado lugar a las palabras de desaliento y de queja, pero hoy podemos, como hizo Jeremías en Lamentaciones 3, después de decir yo soy el hombre que ha sufrido bajo el látigo de su ira, levantarnos y decir yo tengo un Dios fiel, yo tengo un Dios bueno. Amén. Hoy ve a casa, dile a tu papá, dile a tu mamá, dile a tus hijos, a tu suegra, a tus vecinos, yo tengo un Dios bueno. Yo tengo un Dios fiel. Te reto, ¿verdad? Que mañana se lo digas por lo menos a 5 personas en tu trabajo. Yo tengo un Dios bueno, yo tengo un Dios fiel.
tus compañeros también tal vez se van a sacar de onda y te van a decir, oye, cuéntame más, ¿verdad? Ojalá que podamos hacerlo. Por lo pronto recíbelo para ti. ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana? Yo quiero que oremos, ¿verdad? ¿Cómo está el ambiente en casa? ¿Cómo te está yendo en el trabajo? A lo mejor te sientes muy atribulado, pero ¿por qué no levantas tus dos manos y empieza a decir, gracias, Señor? Yo tengo un Dios bueno, yo tengo un Dios fiel, yo tengo un Dios de misericordia, y que su misericordia sea mi fortaleza cada mañana. Cada mañana llénanos de tu misericordia, Señor. Todos los días necesitamos, en este día necesitamos de tu misericordia, en este día necesitamos de tu fidelidad, y en este día necesitamos de tu bondad, Señor. Padre, yo oro por mis hermanos que han estado pasando momentos complicados en su vida. Yo sé que muchos de los que están aquí, Señor, tal vez no la están pasando bien. Han venido diversas situaciones que han golpeado su ánimo, han golpeado su fe, en intentarlos desanimar, Señor. Pero en esta mañana declaramos un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios que nunca nos va a fallar. Y hoy levantamos la mirada y hoy te decimos, Señor, como Isaías, cada mañana sé tú nuestra fortaleza, y Dios es todo lo que yo necesito, y Dios es todo lo que yo tengo. Por tanto, en Él voy a esperar. ¿Por qué no oras por el que está a tu lado? Con respeto, pon tu mano en su hombro y dile, hermano, Dios es bueno, Dios es fiel, y el Señor, yo le pido al Señor que veas su misericordia cada mañana. Nuevas son cada mañana sus misericordias, Señor. Detén, Señor, ese dolor, esa aflicción, deténla por tu misericordia. Ponle un alto, Señor, y que mis hermanos en esta mañana vean una nueva perspectiva de su vida, Padre celestial. Gracias, Señor, grande es tu fidelidad, Señor. Gracias porque tenemos recursos tan cercanos, Señor, y bastará un pequeño momento en casa antes de ir a enfrentar esta vida tan demandante y tan dura y tan desgastante, para llenarnos de tu misericordia, Señor. Señor, yo voy a buscar cada mañana tus misericordias porque las necesito. Cada mañana voy a buscar tu fidelidad. Mañana voy a llenar mi corazón de tu bondad porque las necesitaré a lo largo del día. Y ayúdame a ser un portador de tu misericordia. Ayúdame a ser un portador de tu gracia, de tu fidelidad hacia otros, Señor. Todos los días vemos a gente desalentada, gente oprimida, gente con serios problemas. Los vemos en el trabajo, en la oficina, los vemos en casa tal vez, Señor. Pero que todos los días, Señor, seamos renovados y que cada día tengamos palabras de ánimo, palabras de fe, palabras de fortaleza que levanten a otros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un aplauso fuerte al Señor.